Historias. Este es tu canal de leyendas y sucesos paranormales. En esta presentación de historias relataremos 3 historias reales. Tú decides hasta dónde creer. Si te gustan las historias paranormales y los relatos de leyendas, sigue nuestro canal y dale like al video. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Gracias por tu apoyo. Trabajaba en una central de emergencias médicas cuando me pasó esta historia. Alrededor de las 3 de la madrugada nos llamó una mujer diciendo que no se encontraba bien. Intenté obtener más información de los síntomas como indica el protocolo, pero ella solo me decía, es que no me encuentro bien, ¿puedes mandar a alguien para que me ayude? Me dio su dirección, el nombre y su número, y me dijo que en casa había un bebé de 2 años, que era realmente quien le preocupaba. Me dijo que dejaría la puerta abierta, así que podían entrar los médicos en caso de perder la conciencia. Al cabo de un minuto me dijo que se iba al baño y que dejaba el teléfono un momento. Yo le pedí que antes me contara qué le ocurría exactamente mientras le mandábamos una ambulancia. Me repitió que se iba al baño un minuto. Yo escuchaba cómo vomitaba y decía que dolor Dios. Lo repetía una y otra vez. Luego escuché algo de cristal caer y romperse en pedazos. Mi preocupación aumentó al cortarse la llamada, no la volví a oír más. Pasaron 2 minutos más y me llamó uno de los auxiliares que ya había llegado a casa de la mujer, y su tono de voz me dio mal rollo enseguida. Emergencias, ¿cómo se ha recibido la llamada exactamente? Le expliqué que había sido la propia paciente desde el fijo, y él guardó silencio. Luego usó su móvil para llamar a la oficina, como si no quisiera que le oyeran por radio. ¿Estás segura de que no ha llamado a otro miembro de la familia o algo? Le expliqué que la llamada la había hecho la paciente hacía unos 15 minutos, que solo me había dado la dirección, el nombre y su número de teléfono. Le expliqué que no quiso decirme qué síntomas tenía, pero que recomendaba mucho un bebé de 2 años que había en casa. Aluciné con lo que me dijo. El niño está siendo valorado, es un bebé que aparenta síntomas de deshidratación. La paciente está en el baño como te dijo, pero esta mujer lleva muerta al menos 12 horas. Necesitamos agentes acá. La autopsia mostró que había sufrido un derrame cerebral, pero la causa de la muerte fue un golpe en el lavabo. Según el forense, había ocurrido unas 14 horas antes de la llamada. Se llamaba como me lo había dicho, y el bebé era suyo, su esposo había salido ese día en viaje de negocios. Yo solo espero que su alma haya encontrado descanso después de ver que su llamada salvó la vida del pequeño. Historias. Cuando tenía 39 años en la década de los 90 me ocurrió la historia que voy a narrar. Estábamos reunidos en casa de un hermano en las afueras de la Ciudad de México. Era una casa muy bonita que había comprado para descanso de fin de semana. Yo era enfermera en el hospital central de la ciudad y ese fin de semana estaba descansando. El descanso fue interrumpido al llegar un mensaje a mi buscador personal. El mensaje decía que debía presentarme al hospital, que debía hacer un reemplazo. Yo tomé el teléfono y marqué al hospital para confirmar qué ocurría. Al otro lado contestó una chica que se presentó como Margarita, cabe resaltar que no la conocía. Ella me dijo que era enfermera de otro centro, pero por la necesidad urgente de cubrir el puesto, la habían asignado a ese hospital. Me dijo que mi jefe había dado instrucciones de presentarme en el ala C del hospital, que el día lunes retornaría a mi puesto habitual en atención general. Pues con mucho desánimo tomé mis cosas y volví a la ciudad. En el camino iba bastante pensativa de saber cómo sería trabajar en esa ala. Yo no sabía que esa parte del hospital ya había sido abierta. Desde que la conocí había estado cerrada en reformas. Cuando llegué, los guardias de seguridad me saludaron formalmente como era costumbre en ellos. Recogí algunas cosas de mi casillero y me dirigí a presentarme al área asignada. Cuando llegué al área sentí alivio, estaba muy calmado todo. Me acerqué a la oficina del médico jefe, pero no había nadie. Pensé que debía ser alguien nuevo y de avanzada edad. Esto lo digo porque sobre el escritorio había un radio de esos pequeños, que ya no usaban ni los guardias de seguridad, y sobre el escritorio una foto de una mujer con una niña, pero el formato se veía antiguo. Salí de esa oficina y al caminar por el pasillo sentí como se quejaba alguien. Llamó mi atención una habitación que tenía la luz encendida. Yo me acerqué y era una paciente de unos 50 años, solo me miraba, como perdida en la distancia, pero los quejidos no eran de ella. Luego ella señaló hacia el pasillo pero sin decir nada. Yo tomé el tema muy tranquila y me dirigí al pasillo, pero vaya susto pasé.
Antes de dar el paso fuera de la habitación, una silla de ruedas en muy mal estado me lo impidió, pasó frente a mí, sin nadie sobre ella y se impulsaba sola. Esto me puso nerviosa, sin embargo asumí que alguien quería bromear y posiblemente era el médico jefe. Volví a su oficina y el cuarto estaba en desorden, habían cajas como si fuera una mudanza que aún no se había sacado. Obviamente esto me sacó más de control, yo estaba segura que la oficina estaba ocupada 10 minutos antes y era imposible que hubiera equivocado la oficina. Decidí no seguir en el sitio y volver a la entrada principal y averiguar qué ocurría y por qué no había personal en esa área para darme instrucciones. Les cuento que me perdí, no sabía cómo salir de ese ala, entraba por un corredor y al llegar al final, me encontraba con la misma habitación de fondo con la luz encendida, la habitación de la paciente que vi en un principio. Decidí ir a interrogar a la paciente, al menos quería intentar que me contara quién la trataba. Cuando iba camino hacia ella, sentí un quejido muy fuerte a mis espaldas, esto hizo que corriera. Ese quejido me enfrió el cuerpo, fue un momento súper aterrador. Entré en la habitación y cerré la puerta, me acerqué a la paciente y le dije que por favor me dijera qué médico la trataba o que me diera el nombre de su enfermera. Ella se sonrió y me dijo que no temblará, que no había motivo para sentir miedo. Yo le dije que alguien se había quejado de dolor pero que no había nadie. Me dijo relájate, este no es tu sitio, tampoco es tu hora. Le pedí que me explicara qué quería decirme. Ella con una sonrisa me contestó: llevo 25 años esperando irme de acá pero aún no he pagado mis culpas, por eso sé que no eres de este sitio y que tampoco es tu hora de visitarlo. Yo salí espantada de ese sitio, pero en mi carrera caí y al golpear perdí la conciencia. Ya luego desperté en una cama de la misma clínica, la enfermera que estaba ahí en el momento, me saludó ya que era mi amiga, me explicó que me habían encontrado en el sótano del hospital, tirada al lado de mi auto. Yo le conté mi historia y ella contestó que no era posible. La mujer que dices que te llamo no existe, acá no ha faltado personal para hacer turnos, tú estabas en tu descanso y nadie te lo ha interrumpido. Luego me dijo que la historia de la paciente también estaba fuera de lógica. El ala C aún no está en funcionamiento y por el momento seguirá cerrado, aunque se remodeló. Hay unas investigaciones judiciales que llevan varios años y que hasta ahora se están revelando, eso ha impedido su reapertura, ya son más de 20 años. Yo le pregunté por curiosidad qué había pasado. Ella me contó que el médico jefe de hacía algo más de 20 años junto a la enfermera jefe, hacían malas prácticas médicas, trataban de forma inhumana a sus pacientes, y en un descuido habían suministrado medicinas mal recetadas a 7 pacientes. Esto ocasionó la muerte de esos pacientes, pero según contó después la enfermera, los pacientes antes de morir sufrieron mucho y sus quejidos eran espeluznantes. La enfermera murió en el mismo hospital a causa de una intoxicación con veneno para ratas que ella misma ingirió. El doctor, días antes, se había colgado en su misma oficina. Historias. Mi historia va para las personas que creen que los sueños solo son esos, sueños. Mi juventud la viví en una zona influenciada por la violencia, en ese tiempo debías estar de un bando definido si querías mantenerte vivo. En mi caso no tuve que elegir bandos porque lo hizo mi hermano por mí, y por el resto de la familia. Esto ocasionó que fuéramos desterrados de nuestra tierra a cambio de conservar nuestras vidas. Caso contrario pasó con mi hermano, él fue asesinado frente a nosotros el mismo día que nos sacaron de la casa. Para ponerle más dolor a la situación, se llevaron su cuerpo y no permitieron que se nos diera noticias de su destino final. 2 años después de ese suceso yo empecé a soñar frecuentemente con mi hermano, lo veía trabajando a mi lado en los cultivos de cacao, lo veía jugando al billar y cantando como lo hacía estando vivo. Estos sueños se volvieron frecuentes y cada vez más realistas. Llegué al punto de creer ver a mi hermano por los sitios donde yo caminaba. Aunque era mi hermano a mí me generaba cierto miedo, es que no es normal ver por ahí a alguien que sabes que murió. Los sueños empezaron a tornarse más en pesadillas debido a que se repetía la escena del homicidio de él. Pero luego lo veía al lado mío con media cabeza reventada. En esos sueños aparecimos de la nada en lugares que no recordaba en la vida. Por más que yo trataba de recordar ese sitio no podía, pero estaba notando que mi hermano se desesperaba por hacerme entrar en cuenta del sitio. Yo traté de seguir con mi vida y no hacer caso a esos sueños, pero era más visible la figura de mi hermano por los sitios que yo visitaba. Además empezó a ocurrir que se me prendía la radio de un momento a otro y la música que sonaba era la favorita de mi hermano. Yo decidí investigar porque ya no era normal lo que ocurría.
Un señor que trabajaba con temas de brujería y comunicación con muertos, me recomendó que tratara de indagar a mi hermano en los sueños. Pregúntale qué necesita, hazlo con insistencia y sin temor. Yo seguí el consejo que me habían dado, en los momentos que yo entraba en razón que estaba soñando, aunque las respuestas me las empezó a dar en mi vida real. Lo de la radio que se encendía de la nada se volvió constante. Pero después de haber hablado con el señor espiritista, empecé a prestar más atención, así que noté que él sonaba un disco muy repetido. Ese disco lo habíamos escuchado por primera vez en una zona 3 horas hacia la montaña saliendo desde nuestra antigua casa. Y lo recordaba muy bien porque ese mismo se lo dedicó él a una chica de la zona. Se me clavó la idea de volver a esa zona y averiguarlo por mi hermano. Para esas fechas había disminuido la violencia en la zona. Al llegar a ese pueblo noté que las cosas estaban casi intactas. Lo primero que hice fue preguntar en el billar del pueblo por un viejo conocido de mi hermano. Él era quien había presentado a la mujer a la que mi hermano le dedicó la canción. No fue fácil, pero al final lo ubiqué y le pregunté si sabía de algún pendiente de mi hermano en esa zona. Él me dio el pésame y dos noticias que me sorprendieron. Una era que la mujer había tenido un bebé de mi hermano, pero él nunca se enteró. El niño ya estaba por los 3 años. La otra noticia era que el cuerpo de mi hermano se encontraba en el cementerio de un pueblo cercano. El cuerpo había sido recuperado de una fosa común por las autoridades y la exnovia de mi hermano lo había reclamado y sepultado. Desde ese suceso, ya no pierdo un solo detalle en mis sueños. Aprendí que a través de los sueños nos pueden hacer llegar mensajes personas que ya no están en este plano. Historias.